Eh, Buenos días y buenas noches para todos los que nos están mirando. Mi nombre es Alberto Lynch, estamos transmitiendo desde Dubái y desde Suiza, o sea, de los Emiratos Árabes y desde Suiza, con una entrevista con el señor Paco Videla. Y esta entrevista consiste en que Paco, que es un argentino, que ahora es emprendedor, él nos va a contar un poco su historia de vida y cómo saltar los problemas que nos presenta la vida para llegar al lugar a donde queremos estar como personas, en la parte espiritual y en la parte económica. Así que bienvenido, Paco, a mi canal. Como Gracias a vos. argentino, muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte y de que nos cuentes y de que nos abras la cabeza a todos los ciudadanos argentinos que vivimos afuera de la Argentina y que estamos forjando nuestro futuro, y también a los que queremos aportar un poco de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento a los jóvenes y a la gente en Argentina que quiere salir adelante y que está luchando contra las barreras culturales, políticas, económicas que tenemos en el día de hoy. Así que Paco, bienvenido. Gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, contanos un poco, Paco, cómo es tu historia, dónde naciste, qué estudiaste y más o menos las cosas que tuviste que saltar, las piedras o montañas que tuviste que saltar para llegar ahora a ser un emprendedor y una persona independiente en la parte económica, y cómo fuiste adquiriendo conocimiento para administrar tu vida y ahora para ayudar a la sociedad también, ¿no? Bueno, Alberto, muchas gracias por esta introducción. ¿Qué te puedo contar? Yo soy nacido y criado en Buenos Aires, en Capital Federal. Soy hijo de padre sanjuanino y madre bonaerense de la provincia. La verdad que tuve una infancia, no me puedo quejar, fue bastante, ¿cómo te puedo decir? Muy rica en muchos sentidos. Mi padre venía de una familia muy humilde. Sus padres, mis abuelos, los dos eran docentes de escuelas digamos, rurales. Cuando mi padre nació, mis abuelos eran docentes de la escuelita de la localidad de Matagusanos, así se llama el lugar en San Juan. Sí. Gente muy humilde, pero con mucho ímpetu por desarrollarse. Mi abuelo, después de muchos años de ser docente, terminó asociándose con un boticario, con un farmacéutico, y juntos abrieron una farmacia en San Juan. Y mi padre le dieron mucha importancia a la educación, y mi padre fue el primero que pudo estudiar en la universidad en la familia. Él terminó estudiando medicina en la Universidad de Buenos Aires. Se fue a Buenos Aires a vivir. Teníamos parientes del lado de mi abuela en la provincia de Buenos Aires, en Lanús. Entonces mi papá, viviendo en la casa de la abuela en Lanús, pudo ir a la universidad con muchísimo esfuerzo. No tenía plata para libros, tenía que usar los libros de la biblioteca. Y al poco tiempo se dio cuenta que los que estudiaban en inglés, tenían acceso a libros en inglés, tienen una ventaja enorme, porque los libros de medicina tardaban 20 hasta 30 años en traducirse, con lo cual el que estudiaba en castellano automáticamente estaba 20 a 30 años atrasado en conocimiento. Tuvo que estudiar inglés por su cuenta porque no podía pagarse un curso de inglés. Y bueno, con ese esfuerzo, ese sacrificio, lo mamé yo de chiquito, porque mi papá estudiaba inglés y medicina todos los días de su vida. Se levantaba entre las 5:30 y las 6 de la mañana, estudiaba media hora de inglés, media hora de medicina, todos los días de su vida. Siempre fue así. No recuerdo un solo día que no haya pasado eso. Y mi abuela vivía en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano profundo, en Pontevedra, partido de Merlo. Esa zona donde cuando llueve te clavas en el barro hasta las rodillas. Y ahí pasaba todos los fines de semana, jugando con los perros, con las gallinas, con los gatos, con los chicos del barrio, gente muy, muy, muy humilde. Y a mi papá, como progresó, pudo desarrollarse. Yo crecí, viví en dos mundos. Durante la semana vivía en Capital Federal, en Belgrano R, un barrio privilegiado, por decirlo de alguna manera,
pude acceder a una muy buena educación. Fui a un colegio alemán en Belgrano, el Pestalozzi, que tiene una historia muy interesante también, sería para otra entrevista en otro momento. Y los fines de semana estaba en Pontevedra, en el barro, trepándome los árboles, jugando cuando llovía, se inundaba todo, y había peces en las calles. No me pregunte cómo llegaban las mojarritas y los peces a las calles, pero había, y pescábamos de las zanjas peces cuando se inundaba todo, y jugábamos con los renacuajos. Bueno, en el Chaco era parecido, así que no... Bastante parecido. Es algo, sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y yo crecí jugando con estos chicos de familias muy humildes, y yo crecí recibiendo una educación de primera, porque mis padres, plata no había, pero plata para educación sí había. O sea, si yo quería comprarme ropa, quería un juguete, no había plata, pero todos los cumpleaños me regalaban 2 libros, un libro en castellano y un libro en alemán. De literatura, de cualquier cosa. Pero como mi mamá era hija de suizos, ella como que dijo, bueno, ya que aprendí alemán en casa, les quiero dar esa posibilidad a mis hijos también. Nunca se sabe para qué les puede llegar a servir, pero siempre es un ejercicio mental, ¿no? El aprender otro idioma ya te ejercita la cabeza. Y mi papá tuvo la suerte, después de muchos años de esfuerzo, cuando terminó en la universidad muy joven, y ganó una beca para perfeccionarse en Inglaterra. Entonces, todos esos años que él se dedicó a estudiar inglés por su cuenta, sin poder pagarse un curso, finalmente dieron esos frutos. Sí. Se pudo ir a Inglaterra, vivió 3 años y trabajó con premios Nobel en medicina, en un hospital. Entonces, para él el estudiar el inglés era fundamental. Entonces, eso sí, para estudiar inglés había plata, para capacitarme había. Pero lo que quería decir es que, si bien tuve una educación muy buena, también fue una decisión personal mía. Quiero aprovechar esto y quiero sacarle el máximo jugo. A los 10 años decidí que quería aprender alemán del mejor nivel posible y empezaba a imitar a la gente que hablaba alemán nativo y empecé a imitar su pronunciación, empecé a imitar su forma de hablar. Sí. Lo mismo con el inglés. Pero después yo iba al fin de semana y jugaba con estos chicos en Pontevedra, jugábamos a la pelota, nos trepábamos a los árboles a comer moras, ese tipo de cosas. Y muchos de esos chicos eran mucho más talentosos que yo, en muchos aspectos. Tenían más habilidades, tenían más talentos, pero capaz que por las condiciones de su vida nunca los pudieron llegar a expresar esos talentos. Sí. Porque no pudieron desarrollarse, porque no tuvieron acceso a los estímulos, a poder estudiar idiomas, a poder hacer arte, a poder hacer música, hacer deportes, porque vieron una situación muy difícil donde los padres, donde había que trabajar, y los chicos de chiquitos ya ayudaban a los padres en la chacra, o en el pequeño comercio, o haciendo mudanzas, o limpiando en la casa, cuidando a sus hermanitos, mientras que los papás, los dos tenían que ir a trabajar. Entonces, ahí ya noté algo, digo, cuánto potencial desaprovechado en el país, porque toda esta gente que en situación de pobreza o vulnerabilidad no tiene acceso a los estímulos, a las herramientas que necesitan para desarrollarse al máximo su potencial. Sí. Entonces es algo que me quedó muy picando, muy grabado desde muy de chico, ¿no? Bueno, me desarrollé en el colegio, después como de unos años, como tenía facilidad para las matemáticas, todo el mundo me decía, bueno, tenés que estudiar ingeniería. Empecé a prepararme para el estudio de ingeniería, y en ese momento me vinieron tuve una charla con gente de Litva, que es una universidad de ingeniería bastante prestigiosa, privada en Argentina, en Buenos Aires, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y ahí te promocionaban, decían, mirá, vos venís a estudiar en nuestra universidad, tenemos convenios con empresas, vos podés venir a trabajar, podés hacer pasantías, te pagan $1.300 dólares en esa época, $1.300 siendo estudiante, trabajando para YPF, Techinto, IBM o alguna empresa así. Dije, uy, qué bueno, qué interesante. Finalmente estudié un año, no me gustó, no me enganché, me aburrí muchísimo. Dije, bueno, la ingeniería evidentemente no es lo mío. Si bien los números me gusta la tecnología, pero no es lo mío. Quería hacer una pequeña acotación. En el interín también fui voluntario de Greenpeace. A mí siempre me interesó mucho y vi desde muy chico cómo estábamos degradando el planeta y digo, bueno, hay que hacer algo para proteger el planeta, proteger la vida. Ya a los 15 años empecé a participar como voluntario de Greenpeace, a los 16 estuve en el Rainbow Warrior, este emblemático barco
insignia de Greenpeace cuando estuve en Buenos Aires, cenando con la tripulación, yo era el pichón, me invitaron a cenar con la tripulación, y dije, bueno, capaz que a través de la ingeniería puedo aplicar esos conocimientos para ayudar en la protección ambiental o algo de eso. Bueno, finalmente ese camino no siguió, seguí apoyando toda mi vida a un montón de iniciativas para proteger el ambiente, pero bueno, terminé cambiando totalmente y me fui a estudiar relaciones públicas. ¿Por qué? Porque tenía un componente humanístico muy fuerte, muy importante, enfocado obviamente en la empresa, en el mundo corporativo, pero con, digamos, un foco muy, muy fuerte en ciencias sociales, también economía. Economía también es una ciencia social, que mucha gente no lo sabe. Psicología organizacional, sociología, antropología, cultura, pero además también con toda la parte empresarial, administración, economía, finanzas y todo eso. Que ahí sí le pude dar uso estadística, de todo el gusto por los números, ¿no? Claro. Bueno, en ese paso, fui padre muy joven, a los 23 años fui padre, mientras todavía no había terminado los estudios, ya estaba trabajando, pero el trabajo dejó de ser un medio para crecer yo y darme ciertos gustos y pasó a ser una necesidad para poder mantener mi familia, sostener mi vida. Y en ese tiempo, que esas pasantías pasaron de 1.300 a 1.200 a 1.100, y el día que yo entré a trabajar finalmente en una pasantía en una empresa internacional, me pagaban 700 pesos. Digo, acá hay algo que está muy mal. ¿Cómo puede ser que cuando yo empecé, terminé el colegio, me pagaban 1.300 y ahora, en medio de mi carrera, están pagando 700? Acá hay algo en las prioridades, como muy mal. Y al mismo tiempo, los sueldos de los altos gerentes se habían duplicado. Yo finalmente, trabajando en esta empresa internacional, para que te des una idea, yo ganaba 700 pesos. Un empleado raso ganaba, o sea, $700, digamos, de esa época. Un empleado raso ganaba 1.000, 1.200. Un jefe de área ganaba 2.400. Un gerente ganaba 8.000 y el director ganaba 20.000. Esos eran los sueldos en esta empresa internacional. Nadie lo obligó a hacerlo, eso fue una decisión de la filial en Argentina, cómo hacer esas cosas. Pero ya ahí hablaba muy mal de cómo los ejecutivos o los empresarios estaban planteando los sueldos y cómo promover sus propios recursos humanos. Y al mismo tiempo, yo sin saberlo, yo juzgando a la empresa, no me daba cuenta que al mismo tiempo ellos actuaban en reacción a temas legales y condiciones que impone el Estado. Los impuestos les cobraban, cada vez cobraban más impuestos, la empresa tiene cada vez menos recursos para repartir, entonces empieza a achicar beneficios, empieza a quitar becas, empieza a quitar ayuda para estudiantes, empieza a quitar créditos que daba a sus empleados, empiezan a quitar fondos para el fomento de las artes y lo que sea, y empiezan a bajar los sueldos de las pasantías. Bueno, entonces interín yo también veía como la economía argentina se estaba empezando a caminar sobre hielo delgado, y ahí fue cuando me di cuenta que se iba a venir todo al bombo. Fue en el 2001, yo trabajando para esta empresa internacional, dije, tengo que meter todas las materias, me tengo que recibir lo antes posible, porque mi futuro ya no lo veía en Argentina, veía que si pasaba lo que yo estimaba que iba a pasar, que iba a quebrar la economía argentina y que el gobierno, al no tener acceso a crédito internacional, iban a tener que manotear la plata de los privados en los bancos. Dije, esto se va al bombo. Acá no tengo cabida, el desempleo va a crecer una barbaridad y no quiero depender de mis padres para nada. Ya suficiente me ayudaron con mi hijo, cuidándolo y demás. Dije, no, tengo que terminar la carrera y me tengo que ir. Bueno, y así finalmente decidí, pasó lo que lamentablemente los peores pronósticos que yo tenía, me había planteado distintos escenarios, pasó lamentablemente lo que tenía que pasar porque yo no veía otra posibilidad. El país, si seguía por ese camino, iba a quebrar, es lo que pasó en 2001, 2002. Y bueno, en 2002, a fines de marzo del 2001, terminaba mi contrato en IBM. Yo sabía que la posibilidad de que me lo renovaran era casi nula. Yo quería estudiar, hacer una segunda carrera, quería estudiar economía. Finalmente lo tuve que dejar y me vine a Suiza. Empecé sin nada y como yo había en Argentina trabajado en empresas de tecnología, empresas de informática,
bueno, me postulé en ese mismo tipo de empresas y trabajé acá para DataQuest, una pyme suiza que es representante de Apple. Fue mi primer paso acá en Suiza y bueno, fue una aventura. Llegar acá sin contacto, sin ayuda, sin plata, sin nada y conseguir trabajo en un ambiente diferente, con otro idioma y demás, fue una aventura tremenda. Me costó muchísimo al principio, hasta que entendí que al ser extranjero y al no tener estudios en Suiza, al no tener título suizo, no tener experiencia laboral en Suiza, tenía una desventaja muy grande con respecto al que había crecido acá, había estudiado acá y tenía experiencia acá. Entonces tuve que hacer algo más. ¿Qué era eso? Bueno, tocar las puertas, llamar mucho más. Yo me instalaba en la biblioteca pública de la Universidad de Berna desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días de la semana, y los sábados estaban abiertos hasta las 2 de la tarde y los sábados hasta las 2 de la tarde. Bueno, todos los días tuve que hacer documentos, conseguir, mandar. Bueno, conseguí en 6 semanas... digamos, las primeras 3 semanas de adaptación, de entender cómo funciona esto, en 6 semanas conseguí trabajo. Golpeando puertas, sabiendo que tenía que ir a entregar el currículum en mano, tenían que verme, tenían que crear un vínculo, tenía que llamar por teléfono primero, tenían que al teléfono convencerlos de que podía hablar su idioma, que podía hablar inglés o que podía hablar alemán, que lo que decía en mi currículum era real, sí, y que no era una cosa dibujada. Y eso me dio la oportunidad de, uy, este pibe quiere laburar, uy, este pibe viene hasta acá personalmente, se toma la molestia, lo empezaron a valorar. Y finalmente en 6 semanas conseguí trabajo. Te entiendo porque yo me caminé todo São Paulo cuando me fui a vivir a Brasil. Claro. Así que me pasó un poco eso de que por el teléfono, por email, era todo muy así nomás, pero cuando te encontraban y sabían que dominabas el idioma y que no eras un extranjero más, ahí recién te empiezan a dar otro tipo de lugar. Sí, exacto. Estamos medio en el mismo plano. Sí. Sí. Es que yo esa experiencia ya la había hecho en Buenos Aires, porque si bien mi papá era un médico que había logrado cierto nivel de prestigio, pero mi papá no tenía, jamás me pasó ningún contacto, nunca. Sí. Y Argentina es bastante cruel. Yo después de haber trabajado en varias empresas en Argentina me di cuenta que finalmente es un país donde todo el mundo llega a través de contactos, de conocidos, de cuña, palanca. Yo cuando trabajé en esta empresa multinacional, pero yo era el único desconocido ahí. Yo llegué golpeando puertas, llamé a 25 personas de esa empresa que conocí a través de un curso que hice ahí y me anoté todos los nombres y los internos de cada uno. Sí. Llamé 25 personas. Finalmente pude hablar con 3 y a través de una de estas me derivaron a la persona que me entrevistó y finalmente me tomaron. Cuando llego ahí me di cuenta que era un club social. Este era primo de aquel, este fue al colegio con el otro, este había ido a la facultad, este era el cuñado, este era hijo del gerente. Y yo era el único externo ahí prácticamente. Éramos muy pocos los que no teníamos ningún contacto, habíamos entrado golpeando puertas o por talento o por lo que fuera. Sí, sí. Entonces, y me di cuenta, bueno, hay que hacer algo más que los demás no están haciendo, tengo que hacerlo yo. Finalmente me fue muy bien, la verdad que tengo un agradecimiento inmenso a esa empresa, es una pyme familiar, esto fue hace 18 años, imagínate, y con mi ex jefe sigo teniendo contacto hoy en día, ahora hacemos negocios ahí de igual a igual con mi empresa, soy cliente ahora de él, y trato directamente, él ahora es uno de los directivos de la empresa, y ahora trato directamente con él o con su gente. Pero bueno, me abrió esa puerta y el hecho de poder trabajé en ventas, trabajé en asesoramiento de clientes, con productos informáticos, en esa época con productos de Apple. Después trabajé con las universidades, con pymes, y empecé a entender cómo funcionaba la economía en Suiza, cómo funcionaban las empresas, por qué toman ciertas decisiones que en Argentina se toman de otra manera. Invertía mucho en el personal, en capacitación. Después de 3 años de trabajar en esta empresa, me di cuenta que no podía crecer mucho y decidí dar el siguiente paso, y pasé a la misma empresa multinacional, voy a decirle el nombre, IBM, que había trabajado en Argentina, pasé a trabajar acá en Suiza.
Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con clientes de otra magnitud, proyectos mucho más grandes, ya proyectos de no decenas de miles de francos, sino de millones, donde trabajo con sistemas de misión crítica, se llaman, que son sistemas informáticos que no pueden fallar nunca, que tienen para mantener una industria, sistemas hospitalarios, sistemas bancarios y demás. Y bueno, y finalmente después de muchos años, después seguí trabajando en otras industrias, en otras empresas. Después de muchos años decidí volver a mi sueño primero, que fue ser independiente y hacer algo por cuidar el planeta, por cuidar la vida. Y decidí combinar las dos cosas, el emprendedorismo y la filantropía y la protección ambiental, que se congenió, que yo sin saberlo me estaba metiendo en algo que ya estaba empezando a cobrar vida en el mundo, que se llama negocios de triple impacto o impact investment en inglés, que es la idea de crear negocios o proyectos económicos que no solo busquen generar una ganancia económica, sino que además generen valor a nivel económico, o sea, a nivel económico, social y ambiental. Claro, y los tres factores son igual de importantes. Sí, sí. Exacto, que puedas ganar plata, pero no a costa de la gente, a costa del ambiente, sino que ganando plata y al mismo tiempo que ganás plata, cuidás a la gente y cuidás el ambiente. Claro, sí, sí. Una red. Entonces, por ejemplo, no sé, una red especial que atrape los plásticos en la salida de los acueductos cuando van al mar o a los ríos o a las lagunas, ¿no? Es una de las cosas que vi, por ejemplo. Sí, y a su vez usar ese material que atrapás para generar materia prima que te sirve en la industria, que te sirve en distintos temas. Claro, y tenés que ir en contra de muchas cosas, porque a muchos gobiernos justamente no les conviene a veces esos proyectos independientes porque le molestan a los empresarios, ¿no? que hay a veces en muchos países y que tienen el monopolio. Mala palabra para mí, el monopolio. Sí. Que, bueno, estamos muy acostumbrados en Latinoamérica. Claro. Y en muchos otros países también. Entonces, bueno, y contanos bien en qué consiste tu actual empresa ahora. ¿Cuál es el servicio que ofrece? Bueno, lo que básicamente yo me veo a mí mismo como un asesor, trabajo con empresas y también con gobiernos, como un líder de proyecto. Soy el que de la idea la pasa, digamos, a la implementación. Claro, sí. Y trabajo con el sector privado principalmente, pero también con el sector público. Y también estoy trabajando con ONGs porque me di cuenta que especialmente en los países menos desarrollados, la educación o la falta de educación es un freno inmenso al desarrollo y al progreso. Entonces desarrollé un proyecto de educación que va de la mano de los sistemas de este sistema de desarrollo económico. Tienen que ir de la mano. Si vos no haces si haces una cosa sin la otra, es lo que pasa en Latinoamérica. Por ejemplo, Perú es un país que hace 20 años viene creciendo ininterrumpidamente, entre un 3 y un 9% anual. Han reducido la pobreza a la mitad en los últimos 10 años, que no es poco. Sigue siendo un país con muchísima pobreza, pero la pobreza ya no es miserable, no hay puede haber, pero mucho menos, ¿no? No es la miseria que uno ve en países como Bangladesh o incluso en Argentina, en Formosa o en el conurbano bonaerense, que ves ya miseria, donde la gente no solo es pobre, sino que ya ni siquiera tiene suficiente para comer y ves desnutrición. En Perú eso ya es como que se lo están superando, el nivel de pobreza es grande, pero ¿qué pasa? Con tanto crecimiento en tan pocos años, eso hizo que una parte de la sociedad creciera de una manera impresionante. El nivel de riqueza que se ve en algunos barrios de Lima es una cosa exuberante, comparable con Dubái, comparable con Suiza, y sin embargo vos tenés un 80% de la población, o te diría la mitad de la población es pobre, y una gran parte es clase media baja. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener la masa de la población acceso a una educación de calidad, hace que todas las oportunidades económicas favorezcan a los muy pocos que sí la tienen, y el resto no puede aprovechar en igual medida, porque primero no puede acceder a los trabajos que se van creando, porque no tiene nivel de preparación, y ni siquiera puede acceder a los productos y servicios que esas empresas ofrecen. Entonces, si digamos, porque justamente mi principal proyecto ahora es en Perú,
Si solo impulsara la economía, solo una pequeña porción de la población se beneficiaría y el resto seguiría siendo pobre. Sí. ¿Y qué te pasa al final? Es como una sociedad chueca. Imagínate ir a jugar al fútbol con 11 jugadores contra otro equipo de 11, pero 5 de tus jugadores están lesionados. No tenés forma de ganar. No hay manera, te van a pasar por arriba. Sí. Y hasta que no ayudes a esos jugadores a recuperarse y a ponerse al nivel de los demás, siempre vas a estar en desventaja. Hay un dato importante que es que el Perú se ha abierto al mercado. No es que cada vez hay más proteccionismo, no es un dato y menor. Más impuestos y son cosas que las sufrimos en Latinoamérica, en todos los países. Por eso que Chile, Perú y hasta Paraguay, podría decir, han despegado muchísimo por el tema de que han abierto los mercados. El hecho de que vos estés trabajando para ellos significa que ellos tienen la cabeza abierta como para decir, vamos a contratar a un señor en Suiza que también es latino y que nos puede ayudar en esto y en esto. En Argentina, o sea, no sé si tendrías la misma oportunidad, pero la tuviste ahí en Perú y los resultados están a la vista. ¿Hace cuánto que trabajas para ellos? Empezamos el año pasado con las primeras, por una invitación de una persona que hoy en día es mi socia, que ya había tenido contacto a través de un peruano que vive en Suiza, me contactó y bueno, finalmente tuvimos ese vínculo y bueno, la conocí estando en Buenos Aires. Fui en 2018 a Buenos Aires para participar del encuentro del G20 en Buenos Aires, que vinieron gente de todo el mundo. Sí. Y justo coincidí con ella, que ella estaba con su socia de paseo por Montevideo y Argentina. Ella nació en Argentina, pero de padre peruano y madre uruguaya. Y el padre finalmente se volvió a Perú cuando ella era chiquitita y bueno, ella terminó creciendo en Perú. Pero sí tenía un vínculo con Argentina, con Uruguay, entonces estaba de visita y nos conocimos, le conté lo que quería hacer. Y ella me dijo, buenísimo, esto hay que hacerlo en Perú ya mismo. Ella es emprendedora, también independiente, le va muy bien. Es una mujer pero muy capaz y muy trabajadora y que la escuchan mucho. Muy curioso, porque a mí todo el mundo me habla, Perú es un país muy machista y yo veo que ella, allá todos lo van a consultar a ella. Gente de gobierno, gente de empresa, le piden, a ver, por favor. ¿Se la pueden nombrar? ¿Se la pueden nombrar? Sí, se llama, sí, totalmente. Vanessa Pastor Vuela, es una mujer maravillosa, un nivel de empuje y que es una cosa de locos. La verdad que estoy me siento muy afortunado de contar con ella como socia y como coequiper, como le dicen allá en Perú. Su padre era un tipo muy culto, que estudió muchísimo, tenía 4 carreras, si no me equivoco, ella me contó, tenía estudio de administración, era contador público y estudió letras y filosofía, si no me equivoco, en Buenos Aires. No sé si parte estudió en Perú y parte en Argentina. Él fue el director de administración del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Muy bien. Y después hizo una carrera muy importante y después de muchos años se volvió a Perú y era profesor universitario allá. Y bueno, contanos en qué consiste ese proyecto, un poquito más en detalle, solamente como para darle idea a la gente de cuál es el aporte, por ejemplo, de una persona tan capacitada como ella y como vos a este país que viene, o sea, que sigue siendo un país subdesarrollado, ¿no? Que no es un país del primer mundo, pero que se va acercando cada vez más gracias a tener la cabeza abierta a este tipo de ideas, ¿no? Que es lo más importante en ese proyecto. Claro. Bueno, el proyecto nació a partir de identificar necesidades, ¿no? Empezamos a ver, bueno, es un país que está creciendo muy fuerte, pero a partir de ese crecimiento hubo un aumento de consumo muy grande. ¿Y qué pasó? Eso generó un aumento también del tránsito, un aumento del transporte de mercaderías, un aumento. Entonces, ¿qué pasó? La infraestructura no estaba preparada para eso. Entonces, los caminos están destrozados. Han mejorado mucho, pero hay muchos caminos porque aumentó mucho el tránsito automotor, los camiones llevando y trayendo mercaderías. Claro. El país está exportando cada vez más, entonces cada vez más productos tienen que ir a los puertos. Ahí en esa zona, en el norte de Perú, está el puerto de Paita, que es el segundo puerto más importante de Perú, después del Callao, en Lima.
entonces muchísima mercadería tiene que pasar por ahí, no tienen un ferrocarril, entonces tiene todo ir por caminos. El aumento de consumo generó algo que nadie se preguntó cuáles son las consecuencias de ese aumento del consumo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una sobreproducción de basura, de residuos, plásticos por todos lados. Se están ahogando en el plástico. Es un país hermosísimo. Vas a la playa, está lleno de basura. Vas al desierto, hay basura. Vas a la selva, hay basura. Estás en la montaña, hay basura. En la ciudad está lleno de basura. Sí. No desarrollaron la infraestructura que necesitan para la recolección, clasificación, reciclado de la basura. Entonces, bueno, hay varias necesidades. Hay una necesidad de crear y mejorar la infraestructura para poder, los caminos. Es una zona que está sufriendo especialmente el cambio climático, es un desierto y sin embargo en los últimos 5 años tuvieron 4 inundaciones muy fuertes que generan graves daños. Antes esas inundaciones ocurrían una vez cada 30, 40 años, ahora tuvieron 4 en 5 años. Entonces hoy en día, antes construir infraestructura para mitigar esos problemas es muy caro, pero hoy en día el no construirla es más caro todavía. Más caro. Entonces es la otra necesidad. ¿Qué obras hay que hacer para mitigar el cambio climático? Y además, esos excesos de agua repentina que tienen de vez en cuando, ¿cómo aprovecharlo en beneficio? No solo tratar de evitar la destrucción, sino aprovechar eso para generar reservorios de agua, ampliar la producción agropecuaria, generar fuentes de agua limpia para la población, empezar a crear pequeñas industrias. Y reciclado. Reciclado también. Reciclado, exacto, sí, el reciclado. Y además proveer energía eléctrica. Entonces a partir de esas necesidades que vimos y la necesidad de empezar a crear pequeñas industrias que no hay, por ejemplo, para darte un ejemplo, producen mangos. Si un mango no tiene el tamaño, el color y el peso que requieren en los mercados de Estados Unidos y Europa, que es donde ellos exportan, se tira a la basura, queda pudriéndose en el campo. ¡Ay, qué horrible! Y es un material que genera metano. El metano es un gas 10 veces peor que el CO2, como factor de cambio climático, ¿no? De efecto invernadero. Sí, sí. Si vos creás un biodigestor, podrías generar gas para generar energía y con el residuo generar fertilizantes naturales y tenés un beneficio para el campo y reutilizas el material. Podrías crear una pequeña industria para, a través de esos mangos, que no lo puedes vender como fruta fresca, puedes crear helados, hacer salsas, jugos, cosmética. Y esas son todas las necesidades. Entonces dijimos, bueno, aquí hay un potencial enorme que no está siendo aprovechado. Y fíjate, estoy percibiendo algo muy interesante. Vos nombraste solamente una fruta, un solo producto. Sí. Y la cantidad de cosas que dijiste ya con respecto a un solo producto es impresionante. O sea, si este sistema que ustedes han elaborado se empiezan a aplicar para cada una de las frutas solamente, o a cada uno de los productos y servicios que hay ahí en Perú, o en cada país, el cambio es un cambio impresionante, en todos los sentidos, cultural y económico, pero se eleva todo para mí a la 10ª potencia. O sea que tu ejemplo sirve para todo, o sea que es excelente el proyecto, me parece súper interesante. Seguilo contando. Y muy interesante cómo llegamos a esto, porque en el momento que, mi socia organizó para que diera una charla en la Universidad de Piura, invitó a un montón de gente, ¿no? Invitó a intendentes, al gobernador, invitó a empresarios, a gente de la universidad. Invitó como 200 personas, vinieron creo que como 80, y de toda esa gente yo no tenía idea de quién era quién. Pero yo empecé con un detalle, empecé mi charla, pues yo sabía que, bueno, si voy a trabajar con el sector público, yo no me quiero embarrar en cosas de corrupción, tener que pagar cometas. Yo lo detesto eso. Es uno de los principales frenos al desarrollo en cualquier país del mundo, es la corrupción. Y no estoy dispuesto a poner ni un centavo a los corruptos de turno. Sí. Entonces, y además la gente con la que yo trabajo, los inversores que ponen plata para esto, son totalmente alérgicos a la corrupción. Totalmente alérgicos. Los fondos, se está gestando un cambio muy interesante en los administradores de fondos y en los inversores en general, que están buscando proyectos que agreguen valor, como decía, económico,
pero también a nivel social y a nivel ambiental. Y están buscando esa clase de proyectos porque no quieren ganar más, no quieren ganar plata a costa de destruir el ambiente, a costa de explotar a la gente. Están buscando proyectos que generen ese valor. Entonces, gente que tiene también le da importancia al factor ético. La ética es fundamental en este tipo de proyectos. Totalmente, sí. Entonces, otra cosa, la valoración también que se está teniendo a la investigación del mercado, a la investigación, porque las soluciones que vos vas a proponer vienen de la investigación y de los números, de los datos. Cosa que al progresismo... Y que todo pueda ser medido. Sí, cosa que al progresismo de Latinoamérica le tienen terror. Cuando aparece un economista como Milei, por ejemplo, en Argentina, y empieza con datos, la gente que lo entrevista o los políticos que están ahí en el mismo canal de televisión, en el mismo programa de televisión, dice, no, pero eso no importa porque tal cosa. ¿Cómo que no importan los datos? O sea, tu proyecto sin datos no funcionaría. O sea, todo está basado en la investigación y a partir de la investigación podés ofrecer las soluciones. Me parece súper interesante lo que dijiste de la ética. Y es fundamental. Hacer dinero y ayudar a la sociedad y no maltratar a nuestra casa, que es el planeta, ¿no? Exactamente. Y bueno, y justamente para evitarme yo problemas a futuro, lo que hice es iniciar la charla que di en la Universidad de Piura, que duró 1 hora y algo, diciendo, miren, queremos ver cómo podemos hacer compatible el desarrollo humano y el desarrollo económico, al mismo tiempo protegiendo la vida y al ser humano. Este tipo de proyectos solo pueden funcionar con un altísimo nivel de transparencia y en todos los procesos de este tipo de actividad, con lo cual no podemos solo trabajamos con personas que coinciden con estos valores. O sea que acá no hay lugar para ningún tipo de retornos, ni favores, ni coimas, exacto, ni ese tipo de cosas. Yo sin saberlo, creo que habían como 5 o 6 intendentes de distintas localidades en el lugar. El gobernador finalmente no vino, pero vino un asistente de él. Y cuando terminó la charla, se borraron todos. Desaparecieron. Menos uno. ¿Sí? Desaparecen todos, menos uno. Mirá vos. Uno, que yo sin saberlo, me hizo muchas preguntas, hizo preguntas muy puntuales, muy precisas y muy bien hechas, muy buenas preguntas. Un señor mayor, pasado los 70 años. Y digo, qué interesante las preguntas que me hace, ¿no? Y finalmente resultó que era intendente de una localidad. Es una persona que ya había sido intendente de esa localidad 20 años antes, pero que básicamente se dedicó su vida profesional fue en el sector privado. También trabajó en Argentina, en Ecuador, en Brasil, fue gerente, estudió también en Argentina. Y un tipo muy preparado que decidió volver a la política para aportar valor a su comunidad y dejar un legado. Entonces al tipo no le interesa hacer plato, hacer prestigio, hacer carrera política, pues ya está al final de su carrera profesional, ¿no? Entonces, él sabiendo justamente lo que había planteado, le gustó esa idea y con él es que empezamos a hacer este proyecto. Un intendente, digamos, honesto, que quiere hacer un bien en su comunidad y que decide unirse con un proyecto del sector privado para generar beneficio a todos los integrantes de esa comunidad. Dije, buenísimo, tenemos que trabajar juntos. A partir de ahí empezó a dar reuniones, no solo con él, sino con emprendedores, distintos empresarios, algunos con proyectos que están muy verdes, otros con proyectos ya muy avanzados y otros no con proyectos, sino con empresas ya funcionando que querían ir en esta dirección. Y bueno, terminamos armando un equipo de trabajo muy interesante y empezamos a sentar las bases para lanzar el proyecto este año. Lamentablemente se nos interpuso la pandemia en el medio, porque yo iba a viajar, estaba en Buenos Aires en marzo, iba a empezar en abril ahí en Perú, y finalmente, bueno, se nos cortó todo, íbamos a tener una reunión con el gobierno nacional para ver la posibilidad de extender este proyecto a otras localidades, y bueno, quedó parado. No fue cancelado, pero estamos a la espera de poder viajar de nuevo para empezar a armar el equipo de trabajo. Así que bueno, esa es la realidad. Ahora, en el interín, me contactaron de Costa Rica para hacer lo mismo, tengo interesados en Ecuador,
en Paraguay también, en Sudáfrica, en Noruega, en Alemania, y ahora estamos trabajando también en un proyecto acá en Suiza. Así que, bueno, las perspectivas son brillantes porque es algo que se necesita en el mundo hoy en día. Y bueno, nosotros creamos un método, un sistema que creemos que puede ser el adecuado para ayudar a impulsar este cambio que necesitamos. Se aplicaría para cualquier producto, es un sistema básico y se aplicaría para, por ejemplo, como diste el ejemplo del mango, sería para cualquier otro tipo de industria también. Con sus variantes, que justamente es un programa integral de desarrollo sostenible aplicado a una región. Nosotros decidimos utilizar esta localidad que tiene 130.000 habitantes y una superficie similar, bueno, un poco más grande que Capital Federal en Argentina, no, digamos el doble sería más o menos en superficie. Decidimos hacer un programa integral de desarrollo que abarque el sector público, abarque todas las industrias del sector privado, y solo aportamos dinero, inversores a proyectos de economía sostenible. Cualquier proyecto económico que aporte valor a nivel ambiental y social y económico. No puede dañar el ambiente a través del producto ni a través de las consecuencias del uso del producto. Tiene que tener como enfoque justamente desde la filosofía, desde la construcción, desde la concepción del producto, del servicio y del funcionamiento de la empresa, tiene que aportar esos tres valores: económico, social y ambiental. Y nosotros ahora le agregamos el humano. ¿El humano? Vos no podés desarrollar una sociedad sino el humano. De hecho, la empresa con mi socia se llama Grupo BESA. Nuestro objetivo es generar bienestar a nivel humano, económico, social y ambiental. Y el factor humano es un factor que siempre últimamente se está dejando mucho de lado, se habla mucho de la sociedad, pero vos no podés desarrollar una sociedad si no enfocás en el humano, en el individuo. Tenemos que darle mucha importancia al individuo porque ayudando al individuo ayudás a levantar a la comunidad. Sí. Entonces no podemos olvidar, ese foco tiene que estar ahí. Es el individuo, su entorno primigenio, su familia, y a partir de eso su comunidad, su vecindario, y a través de eso se generan focos de progreso que ayudan a beneficiar a toda la sociedad. Sí. Porque si es interdependiente. Y bueno, ese programa viene acompañado de lo que te comentaba, un programa de educación para complementar, no para reemplazar la educación, porque ellos tienen su sistema, sus escuelas, pero hay un montón de cosas que no se enseñan en las escuelas, no se enseñan. Lo hablábamos fuera del aire. Exacto. ¿Qué es el emprendedorismo? La ética. ¿Qué factores valora un empresario? Por ejemplo, el clásico, ¿no? Desde algo muy elemental. Una persona le da un trabajo a alguien para que corte el pasto, por decirte un ejemplo muy básico. Sí. Hasta ahora el empleado común pasa la máquina y por un tema de prejuicios y por la verdad, un tema de, capaz que también de resentimiento social, el tipo ve una piedra en el pasto y pasa con la máquina de cortar pasto arriba de la piedra y ¡pam! Rompe la cuchilla y no le importa. Dice, bueno, el dueño tiene plata, puede comprar una máquina nueva. Error gravísimo. Sí. Si el dueño tiene que gastar plata en renovar la máquina por haberla roto por negligencia, entonces no le queda plata para pagarte un sueldo mejor o pagarte un curso o ayudarte a desarrollarte. Entonces ese tipo de nociones básicas hay que enseñar, que el empleado sepa, tengo que cuidar los recursos de la empresa, porque si los cuido, también me beneficio a mí mismo. Y también capacitar al empresario, sí, también, porque eso es parte del programa de educación que estamos implementando, es capacitar al empresario y decirle, mirá, crear un sistema en tu empresa que le genere un beneficio al empleado por proteger tus recursos. Que sepa que si va a gastar menos agua, va a gastar menos electricidad, va a cuidar la maquinaria, entonces vas a tener menos costos en repuestos. Entonces al menos si vas a tener un ahorro y vas a tener mayor rentabilidad por eso, destina un porcentaje, un 10, un 50%, decidirás vos qué te conviene. Pero si vos ahorraste 100 pesos, que el año pasado no habías ahorrado, compartirle la mitad de eso a tus empleados porque hicieron un esfuerzo para pensar cómo mejorar un bono a fin de año. Exacto. Un bono a fin de año. Que sean partícipes de la empresa desde ese lado, que sientan que lo que ellos aportan genera valor y que no solo te hace rico a vos como empresario, sino que los enriquece más a ellos también. Sí.
porque esos empleados, pueden ser los empresarios del futuro. Seguramente. Y ellos tienen que también desarrollar esa mentalidad y saber que es un ida y vuelta, es un trabajo conjunto entre el emprendedor y el empleado, y los dos juntos se tienen que beneficiar. Sí. Y de ese beneficio y de ese progreso también se va a beneficiar el Estado para cobrar más impuestos. Con un mayor impuesto va a poder tener más recursos para construir mejores escuelas, mejor infraestructura, Sí. mejores caminos, y demás. Me hiciste acordar de una vieja amiga, compañera de secundaria de una de mis hermanas, que es contadora pública, vive en El Dorado, Misiones ahora, y en un momento ella desarrolló ella consiguió trabajo en una cooperativa en un momento, pero la transformó en una empresa en realidad, o sea, era una cooperativa, ¿viste? Funcionaba así como funcionaba, pero ella la transformó en una empresa, y uno de un sistema que creó fue, para darte un mínimo ejemplo, es reducir los gastos, porque viste que en las empresas el empleado se compra la misma impresora que tiene en la oficina para poder llevarse los cartuchos de tinta, los CDs vírgenes, y en esa época te hablo, ¿no? Ahora tal vez ya se imprime menos y ya no se usa el CD, se usa el pen driver y todo, o se baja a una nube, ¿no? Pero a ella le interesaba todo ese papel que se imprimía sin necesidad, los cartuchos de tinta, etcétera, etcétera, todos los insumos de la empresa, digamos, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que vos decís, hacer al empleado empresario también, o sea, mirar a su jefe o a su puesto de trabajo como su propia empresa, ¿no? Exacto. O sea, que le tenga amor al trabajo y no odio, porque siempre está esa cultura que mi jefe es un maldito, que esto, que el otro, que mirá, se fue de vacaciones 15 días y nosotros no nos pagan mal, y con esto que estás proponiendo vos se terminaría mucho todo eso. Exacto, es lograr esa mancomunidad. Comunidad. Eso es algo que aprendí acá en Suiza. La verdad que acá en Suiza, el éxito que tiene Suiza como país. Mira, para tirarte un par de números. Suiza tiene uno de los niveles de ingreso per cápita más alto del mundo. Sí. Al mismo tiempo tiene unos niveles de impositivos más bajos del mundo. Más bajos. Tiene una ley más bajos. Tiene una ley laboral súper flexible. Y el miedo que hay en Argentina acá es que se habla de flexibilización laboral, que enseguida lo ponen a la altura de precarización. Acá es al revés, la flexibilización laboral hizo que, porque podés flexibilizar de manera buena o podés flexibilizar de manera mala. Claro, no tenés que pensar siempre en la mala, tenés que pensar en la manera correcta de flexibilizar. Sí, poner el ejemplo... Perdón, poné el ejemplo de cómo es trabajar el 60% o el 80%. Exacto. Y para que te quede tiempo libre y puedas estudiar o relajarte o hacer un hobby. Y esas cosas en Argentina o en Latinoamérica en general no pasan. Es muy difícil que no te contraten de lunes a viernes 8 horas por día. O sea, porque la ley laboral lo impide, claro, otras cosas. Sí. No te permite otras cosas. Entonces en Argentina o sos autónomo o trabajás jornada completa, 100%. Acá en Suiza crearon un sistema que es brillante, es sencillísimo. ¿Qué hicieron? Crearon un sistema que beneficia al empleado y al empresario. Claro. Beneficia al empresario y al empleado. Los dos tienen un beneficio. Le genera flexibilidad al empleador para que pueda contratar y echar de acuerdo a las necesidades que tenga. Si contrata a alguien y le fue bien, puede seguir contratando gente, pero si le va mal a la empresa, cometió un error o la economía le jugó una mala pasada y tiene que echar gente porque no puede cubrir los costos, los puede echar en un día sin ningún problema, no tiene que pagar indemnizaciones, no tiene que pagar ningún tipo de bono, nada. Ahora, ¿qué pasa? También en el aporte que vos pagaste todos los meses, los aportes a la seguridad social, estás pagando un seguro de desempleo. Entonces vos te quedás sin trabajo y no vas a la calle. Tenés seguridad de que vas a tener durante suficiente tiempo un ingreso estable. Si no tenés hijos, cobrás el 70% de tu ingreso. Si tenés hijos, cobrás el 80%. Pero te alcanza para poder seguir viviendo en tu mismo lugar. La persona que te alquila el departamento no pierde el alquiler porque te tuviste que mudar y de un día para el otro tiene que conseguirse un nuevo inquilino. Esto es una rueda. El sistema te ayuda a crecer. El sistema te ayuda a crecer y a tener ganas de invertir.
Sí, el sistema te ayuda a crecer y a invertir y a ser próspero. El sistema que tenemos en Argentina te dice, no, ¿para qué voy a hacer algo por mi cuenta? Trabajo para el Estado, que me paguen un sueldo y listo, ya está. Si me despiden, me pagan indemnización y está todo patas para abajo, o sea, no funciona nada. Y no sé por qué hay ese sentimiento y esas ganas de seguir corriendo, nadando en contra de la corriente. ¿Por qué no podemos copiar a Suiza en vez de copiar a Venezuela, que es lo que está pasando ahora? Hay un nivel de desinformación tan grande. Yo lo veo también con respecto ahora con el COVID, con el coronavirus, esta crisis internacional, mundial, sí, donde ves que en Argentina toman medidas que van a contramano de lo que se toma en el resto del mundo. Digo, y ¿sabes que me di cuenta de un detalle? Me da la sensación que uno de los temas por los cuales pasa eso es que en Argentina nadie habla inglés. Si suficiente cantidad de gente hablase otros idiomas, sabrían lo que pasa en Taiwán, lo que pasa en Suiza, lo que pasa en Hong Kong, en Australia, y se darían cuenta, hey, están tomando otras medidas totalmente diferentes, la gente está trabajando, está saliendo a la calle. Acá en Suiza yo estoy jugando al fútbol, mis hijos volvieron a la escuela, mi hija desde mayo ya volvió a la escuela, al jardín de infantes, y ahora empezó primer grado, van sin barbijo, sin máscara, y la gente en Argentina no se entera de nada de eso. No, sí, mucha gente se entera y mucha gente está en la calle. Son muy pocos. Pero son muy pocos en proporción a la totalidad. La mayoría le cree ciegamente a los medios de comunicación. Eso ya... Exacto. Yo estoy cansado de pelearme con muchos amigos y mi familia en Argentina, porque les doy el mismo ejemplo que está pasando acá en Dubái. Con ciertas medidas que se están tomando, para mí el virus no es tan peligroso como dicen que es. Entonces... hay mucho de miedo y se trabaja el miedo. Acá las cosas empezaron a funcionar otra vez y gracias a eso ya no hay tantos despidos y todo eso. Pero en Argentina seguimos teniéndole miedo a un virus invisible y a una realidad invisible, porque sin economía para mí no hay nada. O sea, sí, la salud es importante, pero no podés solo preocuparte por salud y cerrar el resto. Y fíjate cómo están los resultados ahora. Es como que vos por salvar a tu corazón sacrifiques a tu riñón. ¿De qué te vas a morir? Te vas a morir. Sí. Te vas a morir. Tenés que cuidar las dos cosas al mismo tiempo. Tenés que cuidar tu cerebro, tus riñones y tu corazón. Si vos decís, no, el corazón es lo más importante y lo demás es superfluo en este momento, te vas a morir. Mañana, pasado, en una semana. Y eso en Argentina de alguna manera no sé por qué. Bueno, sí tengo mi teoría de por qué, pero ese es tema para otra discusión. Claro, sí. Pero acá en Suiza, digamos, gana el pragmatismo. Acá también hubo temor, acá también cerraron todo al principio y empezaron a ver, cerraron todo, se cerraron los comercios, se cerraron las escuelas, se cerró todo y empezaron a ver, bueno, ¿qué está pasando? Y empezaron a armar equipos de estudio para ver, analicen China, Japón, cómo lo lidió con esto, los países que tuvieron primero contacto con el virus, ¿no? Taiwán, Hong Kong, Singapur, cómo lidiaron con el tema. Tomaron esta medida, esto funcionó, esto no funcionó. Después de un tiempo cerraron los hospitales, estaban solo para coronavirus y nada más. Después de un tiempo se dieron cuenta, tenemos 400 camas, hay un hospital acá cerca de Luzerna, tienen 400 camas de cuidados intensivos. En el pico llegaron a tener 180 camas ocupadas, de esas 180 camas solo 20 eran de coronavirus. Entonces dijeron, parece que no es tan grave como pensamos, ¿por qué? Empecemos a ver, a reabrir los consultorios, empecemos a reabrir las demás, porque tenemos gente con problemas cardíacos, con diabetes, con un montón de otros temas que hay que atender también. Volvieron de a poquito a atender, empezaron a ver, el método que están usando en Italia es pésimo, se están muriendo gente porque el método no es bueno, están aplicando el método de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos nuestro método acá en Suiza, vino la OMS, dijo, tienen que aplicar esto, le dijeron, mirá, no podemos recapacitar a todo nuestro personal, nosotros ya tenemos un protocolo, vamos a aplicar el que ya conocemos, si no funciona, probaremos el otro, pero vamos a empezar con esto. O casualidad, Austria, Suiza y Alemania nunca aplicaron el sistema de la OMS y tuvieron mucho mejores resultados. Si vos comparás la cantidad de muertos es mucho menos que en los otros países, porque tienen su propio método y sabían que esto podía funcionar. Y después de un tiempo se dieron cuenta, no es tan grave, no podemos seguir teniendo a la gente sin trabajar,
que empiecen a ver, tomando medidas de precaución y demás, pragmatismo, nada más. No, acá no hay que creer o no creer, simplemente pragmatismo, vamos pasito a pasito. Probaron, esto funciona, después se dieron cuenta, uy, nos pasamos, la gente de golpe se olvidó de que había un virus y empezó a salir y a tomar todos del mismo pico, del mismo vaso, de la misma botella, no sé qué, empezó a haber más contagios. Entonces impusieron ahora el barbijo en el transporte público y en algunos lugares también en los comercios. Si entras a un comercio, tenés que ponerte el barbijo. Sí. Ok, bueno, pero sigue aumentando, volvió a aumentar los contagios, pero no aumenta la cantidad de muertos ni aumenta la cantidad de hospitalizados. Entonces digo, bueno, yo ya conozco 13 personas que se enfermaron de coronavirus. Me picaron las balas cerca la semana pasada porque estuve en un grupo y una chica de ese grupo, fui a una fiesta y una chica al día siguiente nos avisó que le habían diagnosticado coronavirus. Sí. Todos tuvimos que cuidarnos, algunos quizás nos dijeron que nos teníamos que quedar en cuarentena por las dudas, y a los pocos días salió que nadie más tuvo nada. Dijimos, bueno, entonces cada uno siguió su vida. Sí. Pero es pragmatismo, y ese pragmatismo se aplica a este caso, que es algo nuevo, pero también se aplica al día a día en la economía, se aplica en todo. Entonces eso es algo que está faltando en Argentina, pragmatismo. Sí. Aparte de todo esto, ¿cuál sería tu consejo para los argentinos que han estado en nuestro lugar cuando que veíamos que algo pasaba en el país? Bueno, ahora ya es demasiado obvio, ¿no?, con lo que está pasando, pero, y la mala dirigencia política que tenemos, pero el joven argentino que quiere superarse, que quiere salir adelante, que quiere tener una vida próspera, la única salida que le queda es cuando abren el aeropuerto salir corriendo de Argentina, o todavía hay un poco de esperanza y tal vez nosotros desde afuera, los argentinos que vivimos afuera o los latinos que estamos afuera, podemos aportar algo, podemos hacer algo para ir en contra de esta corriente desastrosa política y social que tenemos, de gente que está, por ejemplo, políticos corruptos mezclado con gente que está acostumbrada a vivir del Estado, ¿no? Entonces... es una situación delicada, pero se puede, yo estoy convencido que se puede revertir. Este proyecto de educación que estamos implementando en Perú también se puede implementar en Argentina. Claro, sí. Y de hecho estuve en marzo con la idea de empezar. Iba a viajar a Córdoba a tener unas reuniones ahí para empezar y todavía no, y bueno, quedó conmigo en suspenso. Bueno, contá conmigo para lo que sea, porque la parte de educación me parece totalmente imprescindible. Como te nombré fuera del aire, exacto. 3 cosas. No sé si quieres agregar alguna más, pero ya hace rato que hubo gente acá en Dubái que hablé de este tema y me dijo, tenés que hacer un video explicando por qué estas 3 cosas son importantes, que es la parte de educación financiera en los chicos, educación nutricional y de deporte, y la parte de educación emocional, inteligencia emocional, perdón. Sí. Por el tipo de aprendizaje que tenemos todos, ¿no? Por ahí vos sos más auditivo, yo soy más visual. Hay gente que ahora cuando tenemos aplicaciones en el celular que uno escucha los libros, no los tiene que leer, y hay gente que aprende más así, que leyendo los libros, se acuerda más de los conceptos. Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro que se llama The Libertarian Mind, que es de David Bosson, para probar cómo es esa cosa, porque yo siempre, he leído, pero ahora quiero ver si aprendo más rápido y más escuchando, ¿no? Uh-huh. Entonces, de descubrir en los chicos, en los niños o en los jóvenes, ¿de qué manera aprenden más? Aprenden más haciendo trabajos prácticos, como cuando yo estaba en la escuela que hacía los planos, yo estudié construcciones en un colegio industrial, y dibujábamos mucho los planos y esas cosas, y haciendo trabajos prácticos, y aprendíamos de esa manera. Es mi manera de aprender más también. Está el otro que le gusta escuchar al profesor en el aula, y está el otro que aprende con los videos, y el otro que aprende con los audios, el otro que aprende pintando, no sé. Entonces, si hay algo más para agregar que esos 3 básicos para mí, me encantaría escucharlo de tu parte y de tu experiencia, ¿no? Bueno, ahí yo le agregaría uno que lo mencionaste, pero que para mí le tiene mucha importancia, que lo mencionaste al pasar, dijiste nutrición y deporte. Para mí el movimiento es tan importante como la nutrición y como el alimento mental. Sí, sí. El movimiento. Después hay un movimiento muy interesante que inició
Ido Portal es un tipo de Israel que después, si querés, te paso, también puedes compartir con tu audiencia. Sí. Es algo muy interesante, donde justamente habla de ese concepto, y es algo que yo experimenté de chico. Como vos decís, para mí, además de esos elementos que mencionás, el movimiento y otro más que para mí es fundamental es el tema del creativo, la creatividad. Claro, sí, sí. Cómo fomentar la creatividad. Sí. Entonces, tenés justamente la educación financiera, la educación sobre cómo cuidarnos, nuestro cuerpo, nuestra alimentación, la educación acerca de la inteligencia emocional, Sí. La parte creativa, y para mí es un conjunto de todas. Cada persona, como vos decís, tiene más inclinación hacia una o hacia otra, Sí. pero todos nos vemos enriquecidos por todas ellas y la interacción de todos esos estímulos. Cuanto más acceso tengamos a la mayor variedad posible de estímulos, más desarrollamos nuestras habilidades, nuestras capacidades cognitivas, emocionales, creativas. Necesitamos contenido, pero necesitamos movernos, necesitamos cuidar nuestro cuerpo, necesitamos alimentar nuestro cerebro. Claro, el tema es que elementos. ahí que está, y por eso que hay que hacer hincapié, porque en las escuelas se vende muy fácil chocolates y gaseosas, pero no hay una máquina que vos puedas poner un dólar y te salga una manzana, ¿entendés? Bueno, o un jugo natural. Entonces, justamente en Suiza, cuando empecé las clases, sí, acá en Suiza, sí, justamente en base a lo que estás diciendo. No, te lo decía porque con los planes sociales... Vimos un escrito de la escuela pública del barrio, que te dice, por favor, para que su hijo pueda desarrollarse de la mejor manera posible, no le envíe este tipo, te pone una lista, no le envíe esto que tenés en esa lista, no le envíe dulces, no le envíe papas fritas, no le envíe pan blanco, no le envíe golosinas de ningún tipo. Sí. Claro, el tema es que los... Frutas, pan integral, un sándwich completo si quiere, pero para que los chicos se alimenten y tengan la nutrición que necesita el cuerpo y el cerebro para funcionar de manera óptima. Sí. Y eso es el primer día de clase, y te lo van repitiendo durante el año. No, me parece perfecto, porque ahí que está, en Latinoamérica, los planes sociales, lo único que vienen en la famosa Bolsa Familia en Brasil, y la caja del pan en un momento en Argentina, y todo lo que vino después, lo único que hay ahí es masa y grasa siempre. No hay nada que el cerebro necesite, o sea, lo único que genera es obesidad. Y no hay nada que el nene necesite para alimentar su cerebro. Y ahí que está, ¿no? Nutrientes. Por eso que en un momento de fuera del aire también te decía que nosotros, los jóvenes y los no tan jóvenes, enseñarle a la juventud y a los niños a que empiecen a educarse ellos mismos. Claro, porque si no, el gobierno no te va a educar. El gobierno no le conviene que te nutras bien ni que aprendas cosas. Bueno, eso depende. Si vos tenés un gobierno con gente ética, sí le vas a sí, ahí sí. Ahora, si vos tenés gente que no es ética, que son una delincuentes o una mafia, y ignorantes, entonces no. Ahora, si fuesen mafiosos, pero... Se corta un poco, a ver. Gente, bien, pero no, la ignorancia hace que la gente no se rebele y no cuestione. Claro, ahí que está. Nos quieren mansos. Y sí. Ese es otro aspecto que descubrí acá en Suiza, que el suizo en general es un tipo muy independiente. No le gusta que el gobierno le diga lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar. Tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo que le vi cuando llegué a Suiza, todavía se fumaba en el tren, se fumaba en los restaurantes, a mí me hace muy mal, me molesta mucho el humo de cigarrillo. Sí. Y tardaron muchos años hasta que finalmente impusieron. ¿Pero por qué? Porque tienen tanto peso la libertad individual, que decían, pero prohibirle a alguien fumar le estamos atentando contra la libertad individual. Al mismo tiempo, obviamente, está la otra libertad, el derecho a poder respirar aire limpio, y el derecho de cada persona. Finalmente se impuso la libertad colectiva, o la libertad o el derecho a respirar aire limpio,
terminó imponiendo, pero fijaste hasta qué punto tanto se llevó esa discusión, porque la libertad individual es muy importante. Acá la gente tiene armas, la gente, cualquier hombre puede ser convocado en caso de emergencia a servir en la milicia suiza, que es profesional, pero todo el mundo hace el servicio militar, son 4 meses, y después tenés que ir, y el que hizo eso tiene un fusil de asalto en la casa. Hubo 2 accidentes en los últimos 20 años, con lo cual ya no tienen permitido tener la munición. Tienen el fusil de asalto en la casa, pero ya no la munición. La munición la tenés que ir a buscar al destacamento militar. Si te llaman, porque te convocan, tenés que ir, bueno, agarrás tu fusil de asalto, tu ropa, y vas ahí, y bueno. Sí. Pero la gente... Y sin embargo es un país donde no hay crímenes, no es un país donde no hay asaltos, donde no hay robo. Hay, obviamente, pero muy poco. Sí. Pero la gente es muy independiente. Sí. Las decisiones se toman entre pares. El Estado no viene a imponer cosas a menos que haya sido consensuado. Y acá viene lo más interesante. Creo, según yo sé, el único país del mundo donde las decisiones las toman los ciudadanos y no los políticos. El político puede proponer, pero no puede disponer. Por ejemplo, un político dice, che, vamos a construir un puente. Lo tiene pero acá no hay agua. De la población. Pero acá no hay agua, ¿para qué el puente? Claro, es que puede haber agua, pero la población puede decidir, el político propone, vale costar $50 millones hacer este puente. Y sí. La población, que es la que paga con sus impuestos ese puente, dice, puede decir, estoy de acuerdo, sí, está bueno, ese puente nos hace falta, apruebo, y se vota, y si gana la mayoría se hace. O la gente puede decir, no, momento, pará, ¿por qué un puente? Afea el paisaje, es muy caro, hay otras prioridades, alguien propone mejor hacer un puente, hacer un túnel, y plantea sus argumentos por qué es mejor el túnel que el puente. Otros dicen, che, no, ¿por qué nos tenemos que endeudar en 50 millones y esa plata podríamos usar para mejorar la escuela, que hace rato que tendríamos que tener un gimnasio más grande, o mejorar? Entonces la gente decide, entonces puede proponer contrapropuestas, entonces el político tiene muy poco margen para la corrupción. Porque si se entonga, digamos, con la empresa constructora que iba a hacer el puente, pero si la gente decide hacer otra cosa, no se hace proyecto. No, te hacía el chiste de que no hay agua, porque conociendo a los políticos de Latinoamérica, vienen a cierta ciudad y te dicen, acá vamos a hacer un puente. Y entonces ¿cómo se dice? El asesor le dice, bueno, pero acá no hay río, no hay laguna, no hay nada. Entonces el político le dice, les traigo el río también. Traigo el agua también, así podemos hacer el puente. Y la gente aplaude, ¿no? Porque va a decir, uy, vamos a tener un río y un puente, que acá no hay. O sea, les creen eso, ¿no? A ese punto de fanatismo llegamos, de creernos cualquier pavada porque en nuestra mente no hay nada. O sea, le vamos a creer a un político que va a construir un puente o nos va a traer algo que no es imposible que exista y que no va a traer ningún beneficio a la sociedad. Lo único que se hace es el populismo. Ojalá algún día en Latinoamérica lleguemos a eso, al sistema que tienen ustedes. Sí, el sistema justamente es democracia directa. La democracia representativa ha fracasado en todo el planeta. Sí. Funcionará un poco mejor en Alemania que en Argentina, funcionará un poco mejor en Holanda que en Bolivia, pero no ha demostrado ser totalmente contraproductiva hacia los intereses del pueblo, porque finalmente se beneficia en la casta política y que se infla cada vez más. Si vos vieras la burocracia, le llamamos, la burocracia administrativa de la Unión Europea es vergonzosa. Tipos que ganan 15.000 euros por mes y que los escuchás hablar y escuchás los proyectos que traen y son unos brutos. Decís, ¿cómo puede ser que esa gente tenga esos privilegios? Le pagan, además de los 15.000 que cobran por mes, le pagan un departamento en Estrasburgo, y además tienen sus viáticos, y además no es solo Argentina que tiene ese problema. En Argentina es excesivo el nivel que se llegó, pero es un problema global ese. Y la democracia directa te lleva a que la gente, al decidir qué hacen con sus propios recursos, dicen, che, pará, esto quieren contratar 100 personas más en el municipio. No, pará, eso va a costar 20 millones más por año. Eso quiere decir que vamos a tener que pagar más impuestos. No. No quiero 100 empleados. Hagan lo que mejor que puedan con lo que tienen. Y no metan personal. Pero la gente no lo ve.
la gente no lo ve. En Argentina el No político que se postuló ahora para cuando ganó Mick Tocayo, el único político que tenía ideas liberales sacó casi un 2% solamente de los votos. O sea, el único que decía las cosas que estamos hablando nosotros ahora sacó un 2% de los votos. O sea, está el cambio, tiene que ser desde la base. Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente para beneficio de todos, no para beneficio de algunos, ¿no? Porque acá, en este sistema que vivimos, lamentablemente, digo acá, refiriéndome a Latinoamérica, nuestros países, ¿no? Porque, o sea, yo viví en Brasil también, entonces siento como que soy parte también de Latinoamérica entera, que sufrimos con la corrupción y no con la meritocracia. Cualquiera que tiene el padre político termina en política, cualquiera que tiene un acomodo termina en la política, y todos reciben un sueldo sin generar nada. O sea, el Estado nunca no genera riqueza. El que genera riqueza es el tipo como vos y yo, que estamos acá rompiéndonos el alma, pensando en ideas, no solo para ganar más dinero, sino para ayudar a la vez a la sociedad. Bueno, te voy a contar mi experiencia cuando me lancé por cuenta propia. Es muy interesante. Primero, cuando decidí inscribirme, hacer los trámites para tener mi propia empresa, es un trámite que duró, lo hice en más o menos 1 hora en internet, todo totalmente online, llenás los formularios, completás, en 1 hora completé todo, lo mandé. Al día siguiente me llegó por correo unos formularios que tenía que firmar, porque acá todavía la firma digital en ese momento, recién ahora se está introduciendo, pero todavía para algunas cosas tenés que firmar a mano. Completé, lo firmé, lo mandé, en 1 semana tenía mi empresa. Como tenía la idea justamente de hacer algo que también va a fomentar la economía local, pedí una reunión con el Ministerio de Economía, sería una Secretaría de Fomento Económico, ¿no? Sí. Tuve una reunión con ellos, pregunté si había ayudas para emprendedores, subsidios, ese tipo de cosas. Me dijeron, mira, no, te podemos ayudar con contactos, te abrimos puertas, podés participar de nuestra la estructura de comunicación, si tenés algo que querés contar o transmitir, se lo mandamos gacetillas de prensa a todos los periodistas del país y países vecinos, sí. Pero no hay subsidios, no hay ayudas. Sí. Lo que nosotros proveemos es un Estado súper eficiente y impuestos muy bajos. Y son válidos para todo el mundo, seas autónomo, ¿cómo se llama? Una SRL, una sociedad anónima, no importa. Claro. Ese mismo beneficio vale para todos. Si vos sos una multinacional y querés apretar, bajame tal impuesto para que tome más gente, olvídate, no venís a trabajar acá. No. Pero nosotros te aseguramos que vas a tener impuestos tan bajos que vas a querer venir acá. Te ofrecemos infraestructura de primer nivel, sí. Entonces vas a querer venir acá. Tu gente va a tener un nivel de calidad de vida espectacular porque tenés el agua, el río es limpia, vos podés tirarte a un chapuzón en el río, en la playa pública, en el lago, si te tomás agua por accidente no te vas a enfermar. El agua es limpia, el aire es limpio, la infraestructura funciona. Entonces, atraemos a la gente de esa manera. ¿Qué logró este municipio? Pasó hace 60 años en uno de los lugares más pobres de Suiza, era un lugar agrícola, eran campos, granjas, y muy poca industria. 60 años más tarde es uno de los lugares más ricos del mundo. Es el más rico de Suiza, por lejos, y es uno de los lugares más ricos del planeta Tierra, en 60 años, cambiando el enfoque. Cambiaron el enfoque. Nombrame de nuevo la localidad, así la gente puede investigar. La pueden buscar. Todo se llama Zug, Z-U-G. Sí. Es uno de los motores de la economía del centro de Suiza. Está muy cerca de Zurich, entonces también se beneficia. Zurich es la locomotora de la economía en Suiza, la ciudad más importante. Y Zug crearon condiciones que hacen que sea tan favorable afianzarse o crear una empresa en Zug, que un montón de multinacionales tienen sus digamos, cuarteles generales europeos acá en Zug, o claro. Crean empresas en Zug. Sí, sí. Se le está dando mucho fomento desde la educación también, porque hay la Universidad de la Ciudad de Lucerna tiene su filial de lo que es la parte de financiera, económica, está acá.
Entonces, ahora se llama Crypto Valley, que quisieron hacer como una parangona al Silicon Valley de California. Sí. El Crypto Valley es el centro del mundo donde más se está trabajando en el desarrollo de criptomonedas, blockchain, tecnologías de contratos inteligentes y todo eso. Acá donde yo vivo, es una localidad de 50.000 habitantes nada más. Y tiene la mayor densidad de empresas del mundo de esa tecnología. Y es el primer municipio en el mundo que acepta monedas virtuales como pago para ciertos impuestos, para pagar ciertas cosas en el municipio. Sí. No, es interesante, quería que lo nombres de nuevo para que la gente pueda investigar después en internet cómo creció esa zona en solo 60 años, que es nada, o sea, comparando con los años que, o sea, son más o menos los años que Argentina se viene hundiendo en vez de salir a flote, cada vez nos hundimos más, justamente por estar haciendo todo lo contrario. Sí, exacto, acá te dan libertad económica. Y otra cosa que me mencionaba, me decía, porque hay otros cantones en Suiza que sí tienen sus programas de subsidios para ayudar al pequeño emprendedor y no sé qué. Ellos me decían, ¿sabes cuál es el problema con eso? Que creás dos cosas, creás una dependencia del subsidio, porque sin subsidio entonces no te da la idea que no puedes nacer y no es real, porque acá en Sub crecen y nacen empresas todo el tiempo. Obviamente, ya se sabe, el 90% de las empresas que nacen mueren en el plazo de 2 años, pero es parte del juego, es parte del asunto. Entonces, cuando creas una empresa, fracasás, creas otra empresa, fracasás hasta que aprendes cómo funciona y hasta que tenés éxito. Pero es el libre mercado puro y duro, el que se sacrifica, el que encuentra cómo bajar los costos y vender un buen producto y satisfacer necesidades, crece. Y compite. Exacto. Y el que te quiere ganar la partida por ahí creando el mismo producto, pero no es de la misma calidad, o no baja sus costos, se funde y tiene que empezar de cero otra vez. En Argentina, cuando la empresa se está por caer, ¿a quién recurre? Al Estado. Sí, ¿no? Y vos como empresario, además, por el motivo que sea, vos tenés que cerrar la empresa, pues no podés más, y todavía tenés que pagar indemnizaciones a los empleados. Claro. Está bien, supuestamente tuviste que juntar esa plata a través de los años y fuiste ordenado, fuiste un empresario responsable. Sí. Pero es plata que podría ser volcado a educación, capacitación, investigación y desarrollo. E imagínate, si vos en Argentina pagás 40, 50, 70% de impuestos y competís con una empresa suiza que paga el 12%, ¿cómo podés competir? No hay manera. Es muy difícil. O sea que los países que tienen carga impositiva más alta están en desventaja con respecto a los que tienen carga impositiva más baja. Es verdad que acá en Suiza es todo muy sencillo, es todo muy... pero bueno, el Estado no te va a estar salvando las papas. Te puedo ahora, que saliendo un poquito nada más, pero ¿te parece que, por ejemplo, Trump en Estados Unidos ha bajado yo sé que ha bajado los impuestos, no sé si sacó los subsidios de ciertas empresas, porque en la época de Obama, Monsanto, por ejemplo, sigue siendo subsidiada, o seguía siendo subsidiada, y como producía tantos granos, esos granos se los empezaron a dar a los animales se enfermaron y la gente se enfermó. Pero en vez de sacar el subsidio a Monsanto, se creó Obamacare. O sea, más deuda para el Estado, ¿no? Entonces, vos no sé si tenés alguna noción de lo que pasa un poco en Estados Unidos, porque como que es el modelo que todo el mundo mira desde Latinoamérica, ¿no? Mira, me parece que esta es mi visión particular. Sí. Me parece que en algún momento Estados Unidos fue un faro en el mundo libre y fue el paladín de la justicia y la libertad, o lo intentaron ser. Yo creo que Estados Unidos hace mucho tiempo se alejó completamente de eso. Estados Unidos no es ejemplo a seguir. Sí. Estados Unidos se ha corrompido muchísimo. Sí. Los fundamentos fueron trastocados y desdibujados. Donald Trump, por ejemplo, asumió y ganó las elecciones invocando al trabajador que había quedado olvidado por tantas gestiones durante tantos gobiernos y demás. Y lo primero que hizo fue bajarle los impuestos a los ricos y no a los pobres. Sí. Entonces ya ahí ya hay una contradicción. Primero traicionó a su base electoral. Hizo todo lo contrario a lo que había dicho que iba a hacer. Eso me pareció terrible. Por otro lado, todo ese
juego, esas marañas de subsidios e impuestos de acá y otro subsidio por allá, eso arruina la economía. Estados Unidos tiene una ley sindical complicadísima. Mi hermano trabajó 9 años, estuve 9 años viviendo allá, y tengo muchos amigos allá. Tengo un amigo que lo conoce a Trump personalmente, viene de ese ámbito, de la construcción. ¿Cómo te puedo decir? Sigue teniendo cosas muy positivas Estados Unidos, tiene universidades muy prestigiosas, tiene todavía una masa de emprendedores brutal, sigue siendo el foco del emprendedorismo a nivel mundial, pero las condiciones de vida eso distan mucho de lo que se puede ver en Europa, en Singapur, en Nueva Zelanda. Hay muchos países donde se vive muchísimo mejor que en Estados Unidos, con niveles de crimen mucho más bajos, con calidad de educación mucho más alta. Para mí Estados Unidos ya hace mucho tiempo dejó de ser un ejemplo a seguir. Yo jamás tomo a Estados Unidos como ejemplo. Hay muy pocas cosas, siempre hay algo para aprender, obviamente, pero para mí, mi visión personal es que se alejó, ya no es el país líder, el faro de la libertad que algún día pretendió ser, está muy lejos de eso. O sea, si yo busco ejemplos a seguir, te diría Islandia, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Singapur, Taiwán, Holanda, los países escandinavos. Esos son países donde hay un equilibrio mucho mayor donde se entendió que hay un juego que puede ser, si se hace inteligentemente, puede ser positivo. Hay una visión que yo veo que tienen muchas personas que simpatizan con los ideales del liberalismo, los libertarios, que hablan muy mal del Estado y que consideran que el Estado no debe existir y demás. Yo considero que el Estado puede ser, por ejemplo, en Argentina es el peor enemigo que tenemos, pero porque está muy mal manejado. El Estado en Argentina es el mayor obstáculo al desarrollo del individuo y de la sociedad, hoy en día, así como está planteado. Ahora, cuando veo cómo funciona el Estado en Holanda, en Suiza, en Islandia, ahí ya te diría, hey, pará, puede ser un valor para la comunidad si está bien utilizado, pero tiene que ser mínimo, tiene que ser súper eficiente, y todo lo que hace el Estado tiene que ser un valor agregado para el emprendedor. No puede ser un obstáculo, tiene que ser un impulsor, tiene que ser una catapulta para que te ayude. Y la única manera para mí es sacar los obstáculos, eliminame obstáculos, déjame ser libre, déjame tomar mis decisiones, déjame equivocarme y aprender, y no me metas palos en la rueda, no me metas nuevos tributos, nuevos impuestos, nuevos impedimentos. Pero fíjate, y esos son los países que funcionan bien. Te nombré Estados Unidos porque inclusive cuando los economistas hablan en Argentina, para no confundir tanto a la gente, en vez de nombrar todos los países que nombraste como Australia, Singapur, etcétera, y en menor medida obviamente Estados Unidos, porque los economistas en Argentina le han dado muchos palos a Obama, a Trump, y entonces te nombran, por ejemplo, países como Chile, Perú y Paraguay, o hasta Colombia a veces en algunos aspectos, como para acercar la idea del liberalismo, para decir, mira, acá al lado tenemos gente que lo está haciendo y les está yendo bien, hagámoslo nosotros también. Porque, o sea, compararnos con Nueva Zelanda es bastante utópico, ¿no? O sea, es realizable, Nueva obviamente. Zelanda era un país pobre hace 40 años. Claro, sí, ahí que está. Irlanda era un país pobrísimo hace 40 años. Sí. Pero por eso que te digo que a veces como que intentamos, yo veo así en los políticos o en los economistas en Argentina, traer así lo más cerca posible, decir, bueno, mirá, acá al lado los chilenos están haciendo, también son latinos o los peruanos, mirá, la mejor gastronomía del mundo en Perú, o sea, y por decirte la parte gastronómica, porque podría ser un potencial enorme en Argentina, sin nombrar el tema de otros alimentos, de la materia prima excelente que tenemos, como la leche, y el turismo, que está explotado en nada. Y ahora con esto del coronavirus, bueno, imagínate,
lo que deben haber cerrado de agencias de turismo y, bueno, las aerolíneas que se fueron, etcétera. Entonces, ¿por qué no a la población nos cuesta tanto que la información nos entre en el cerebro y esa resistencia al cambio? Y yo creo que, mira, hay varios factores. Por un lado, es un tema de repetición. Si vos, de 1000 mensajes que escuchás por día, 950 te está diciendo no podés, esto no se puede hacer de otra manera, esto siempre fue así, y solo 50 estás escuchando, che, se podría probar otra forma, quizás podríamos intentar otra cosa, otro método. Mirá, Paraguay le está yendo mejor con estos cambios que hicieron. Uruguay, fíjate, es una economía más estable y le va mejor. Chile tendrá sus errores, tendrá sus defectos, pero viene hace 40 años creciendo ininterrumpidamente. Tuvieron gobiernos conservadores, gobiernos socialistas, y sin embargo los básicos no los tocaron, los mantuvieron. Entonces tiene una continuidad, una estabilidad. Entonces, es un tema de repetición. Si vos necesitamos un trabajo cultural muy importante, y sé que en Argentina hay gente que está liberando, por fin, la batalla cultural. Sí. Y era necesario empezar, porque la gente pensaba, los liberales, que es la economía. No es la economía, es solo una pequeña parte de la economía. La economía es la consecuencia del resto de las cosas que haces en tu vida. Es el resultado. Podés hablar de métodos. ¿Cuáles son las fuentes que le podés recomendar a los jóvenes, aparte del YouTube o libros básicos que vos creas que pueden ayudar a abrir la cabeza, no solamente en la parte económica, sino en la parte espiritual y de aprender, de desarrollo? Para ir cerrando un poco, tal vez, no te quería ocupar mucho más tiempo, creo que nos estamos pasando del horario, pero yo estaría todo el día hablando de esto. Son temas apasionantes. Sí, por eso te digo, ya estuvimos hablando fuera del aire como 1 hora y ahora estamos yendo a la hora y pico ya, si no me equivoco, 1 hora y media. Y no quiero ocuparte más tiempo de tu agenda diaria. Pero claro. Me interesa, como para dar una conclusión, dejarle un mensaje claro a la juventud y fuentes confiables de dónde se puede ir a buscar, o autores que hayas leído que te hayan ayudado a crear la mente que tenés ahora, ¿no? A tener la mente que tenés ahora. Mira, obviamente hay cualquier cantidad de autores, pero hay algunos que me marcaron muchísimo desde mi adolescencia y que hemos olvidado en Argentina. Uno es, por ahí no fue aunque escribió algún par de cositas, pero más que nada libros sobre su historia, Manuel Belgrano. Las ideas que él tenía para el desarrollo de una nación son tan actuales hoy como lo eran hace 200 años, sí. Cuando él empezó a impulsar la independencia de Argentina. Con su gacetilla, él buscaba impulsar el comercio, la educación de las mujeres, la educación generalizada para todo el mundo. Fue un visionario. Y la gente se olvida, ese fue de nuestra tierra, fue argentino, dio su vida por luchar por tener una nación propia. Otro que para mí me marcó muchísimo, Sarmiento. Te estaba por decir. Siempre lo tuve de ejemplo porque mi familia es familia de maestros. Sí. Sí, como te decía, mis abuelos eran maestros de escuela rural en San Juan, y él era sanjuanino también. Mi abuelo quería ponerme a enseñar, ya cuando era chiquito, decía, no, pero allá en el campo hay gente de tu edad que ya enseña a gente adulta. Te entreno yo, me dice, para que enseñes. Mi abuelo me decía eso, imagínate, cuando yo era nene. Sí. O sea, cuando tengas 12 años ya le vas a poder enseñar a gente adulta. Así que Sarmiento... varios libros, Sarmiento. No solo su vida, su historia, porque hay libros sobre su vida, pero los libros que él escribió. Terminó pobre también, Terminó pobre. Bueno, digno. No era digno, pobre. Pero, sí, no tan pobre como otros, pero no es lo que termina en lo que ahora. Claro, no se enriqueció en la función pública. Él cobró su sueldito y se volvió a vivir donde vivía antes, sí, es verdad. Claro, o sea, pobre en el sentido de que mantuvo su línea, no salió con 14 mansiones y 50 autos y departamentos en Estados Unidos, como tienen los que tenemos ahora, para que no vamos a hablar nombres, pero son muchos. Y no solamente ellos, sino sus jardineros, el chofer,
la tía, la abuela, la hija y todo lo que quieras, están todos enriquecidos. Así que me parece Sí, un claro. ejemplo espectacular. Él lo único que quería Sí. era construir escuelas. Escuelas y Sí, escuelas. escuelas, pero también fomentar el comercio, también Claro, fomentarle sí, el ferrocarril, también fomentar, porque él veía que en el comercio y en la industria, o sea, que las escuelas eran las bases para sí, construir la industria, construir el comercio, construir el desarrollo mental de la gente. Fue un visionario total y la gente se olvida, fue nuestro. El tipo tenía un nivel de educación creada por él mismo. Él se crió en el desierto, criado por un tío que era cura, párroco de una iglesia, en el Lencón. Ese es el desierto en San Juan, entre San Luis y San Juan. Y de ahí salió. Verdaderamente, este tipo se educó él mismo. Leyó desde chiquito y aprendió latín, francés e inglés, leyendo él solo. O sea, si él pudo acceder, teniendo una biblioteca tan limitada que era la biblioteca de su tío cura, pues lo mandaron con él porque los padres tenían, el padre un tío era al aire y la madre no podía mantener a tantos hijos al mismo tiempo, y bueno, pero se educó solo él. Y esas son cosas que tenemos que darnos cuenta. Hoy en día tenemos un acceso ilimitado al conocimiento y a la información. Sí. Ahí que está. Aprovechemos el tiempo para educarnos. En la palma de la mano está todo. Pero tenemos muchas distracciones hoy en día, entonces tenemos que ser muy conscientes de que estos aparatitos que tienen tanto potencial para un montón de cosas también pueden ser un factor de distracción enorme. Entonces tenemos que saber usarlos con sabiduría, usarlos para lo que tenemos que usar y tener la disciplina. Bueno, ahora ya está, lo dejo de lado, ahora quiero leer un libro para ir en profundidad, para ahondar en un tema. Mucha gente aprovechó la cuarentena para eso, o sea, o todos los días de encierro. Yo fui uno de ellos. Y inclusive hice un pequeño videíto que está en mi canal, que se llama Economía de Emergencia, que te enseña, o sea, cómo economizar, cómo administrar los pocos recursos que te deja el tema del encierro. Y después, otro que todavía no publiqué, porque ese artículo también salió publicado en el Diario Norte, de allá del Chaco, a través de los contactos de mi papá. En un momento me pidió, contanos para una nota cómo están administrando en Dubái el tema del coronavirus, qué medidas se han tomado, qué hacen las empresas, etc. Entonces le hice un texto y lo publicaron. Y después se me ocurrió otro, que es Economía de Emergencia, cómo ajustarnos el cinturón, pero bien, ¿no? Y una de las ideas era, por ejemplo, aprovechar la luz del día para no consumir luz eléctrica, para estudiar y hacer cosas durante el día, ¿entendés? Leer libros, etcétera, estudiar y bueno, nada, o sea, el documento está para eso, para aprovechar lo que tenemos y hacer lo mejor hacerlo mejor con lo poco que tenemos también. Hay un dicho que dice el carbón bajo presión produce diamantes. Entonces la gente a través de esta presión encontró nuevos negocios también, o sea, cómo hacer dinero durante la crisis. Y ese es otro documento que preparé que todavía no salió en el diario editado, pero ya estoy preparando un video para ponerlo en internet por las dudas que no salga en el diario, que la gente tenga acceso a esas ideas, porque muchas de esas ideas yo ya se las comenté a algunas personas o a algunos amigos y les quedó ahí, viste, en la cabeza sonando para decir, uy, eso estaría bueno hacerlo, uy, eso daría dinero, uy, esto ayudaría a tal cosa. Entonces, fíjate vos cómo con poco por ahí podemos hacer mucho, ¿no? Tal cual, es fundamental, pero tenés que tener vos esa hambre, tenés que tener vos esas ganas de progresar. Nadie te la puede dar, eso tiene que salir de adentro, tiene que venir de adentro tuyo esa inconformidad con la vida que tenés. O sea, es muy bueno ser agradecido y saber valorar lo que tenemos, pero al mismo tiempo tener esa ansia de, hey, la vida ofrece más, la vida es hermosa, tenemos tantas posibilidades en este mundo. ¿Por qué quedarme solo con lo que tengo? Si puedo ser mejor, puedo ser mejor persona, puedo ser mejor padre, puedo ser mejor hijo, puedo ser mejor profesional, puedo ser mejor en mi trabajo, puedo cuidar mejor mi cuerpo, puedo jugar mejor al fútbol. Podemos mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿por qué limitarnos solo a vivir, comer, consumir, dormir, tener sexo de vez en cuando y punto?
hey, la vida ofrece mucho más que eso. Sí. Hay tantas cosas por descubrir. Una ambición sana, es una ambición sana, exacto, ¿no? Esa cosa exacto, de progreso, de desarrollarse. Sí. Bueno, te quería decir un detalle que también puede servirle como concepto para todo el mundo, jóvenes, no jóvenes, y que también es algo que toca mucho a la Argentina. Tengo un conocido acá que trabajó conmigo en esta empresa multinacional. Es un tipo muy capaz, el tipo es ingeniero, hizo un doctorado en comunicación, además, bueno, es un tipo realmente muy capaz, es alemán. Hace años volvió a Alemania, vivió muchos años acá en Suiza, y él tiene un dicho que me quedó muy grabado, ¿no? Él dice, la gente de tipo A, o sea, hablando de gente de tipo A, digamos, se refiere a gente de muy alto nivel de capacitación, con mucha experiencia, con mucho ímpetu por mejorar y desarrollarse. Dice, la gente de tipo A le gusta trabajar con gente de tipo A. Porque el que está preparado, que está capacitado, le gusta trabajar con gente que es igual o mejor todavía. El que tiene esa sana ambición de mejorar, le gusta estar rodeado de gente que sabe más que él, que son más experimentados, que son más exitosos todavía, porque de ellos absorbés, aprendés, te inspirás. Ahora, la gente de tipo B prefiere trabajar con gente tipo C. El tipo mediocre no quiere tener a nadie que le haga sombra alrededor. Entonces no solo no va a trabajar, prefiere no trabajar siquiera con gente de su propio nivel, sino va a trabajar con gente de nivel inferior todavía. Sí. Y eso, si lo trasladás a un gobierno, imagínate si la cúspide es B, se va a rodear de gente de nivel C. Sí. Los de nivel C, porque son también mediocres como él, se va a rodear de gente de nivel D. Sí. Y eso va generando nivel F, nivel G, vas bajando en el nivel de capacitación, de ambición, de fuego interior, de mejorar las cosas. Entonces hace que toda la estructura del Estado se contamine con un nivel de mediocridad y de inacción brutal. Y eso es veneno. Falta de autoestima. Como yo soy un mediocre y un fracasado, tengo que ser jefe del otro que es más fracasado todavía, y criticándolo o criticando a todo el mundo, yo me voy a sentir mejor. Y la gente que tiene baja autoestima ve al gobierno o a la parte política como una, ¿cómo se dice? Como una máquina de hacer dinero, porque como ellos no están dispuestos a invertir su propio dinero para generar un proyecto, para abrir una empresita o algo, por las dudas, como vayan a la quiebra por ser tan justamente mediocres, prefieren ir a lo seguro y agarrarse del Estado para cobrar su sueldito y escalar en la vida política hasta llegar a los niveles más altos. Y esa gente que tiene niveles de ingresos que no se condicen con el nivel de preparación y experiencia que tienen. Esas personas en el sector privado jamás accederían a ese nivel de lujo y privilegio que tienen. Jamás. Entonces el Estado se convierte en un botín, es un negocio. Es entrar para tomarlo y aprovecharse de él. No, por eso que no. Y eso es gente muy baja de autoestima. Sí, la meritocracia se ha perdido, se perdió la meritocracia. Ahora las feministas están pidiendo cupos para mujeres, el movimiento LGBT está pidiendo cupos para transexuales y etcétera, etcétera. ¿A dónde está el mérito en eso? ¿A mí me van a contratar por ser homosexual o por ser alto, por ser bajo o por ser mujer o por ser discapacitado? No, bueno, en el caso de discapacitados sí hay otro tipo de planes porque hay ciertas cosas que los discapacitados no pueden hacer. Pero una persona transexual puede hacer lo mismo que un heterosexual. Ahora, si lo que está en la cabeza no es bueno, ¿de qué me va a servir a mí tener un cupo de, no sé, por decirte, en los diputados? Tiene que ser 50% hombres y 50% mujeres. Pero resulta que no hay un 50% de hombres o de mujeres que estén capacitados para ocupar esos puestos de trabajo. Porque ahora, cualquiera es diputado, obviamente, ¿no? Pero si fuera que un requisito para ser diputado, no cualquiera podría ser diputado. Y ahí sí uno valoraría ¿cómo se dice? La meritocracia, o sea, ¿qué tenés vos en la cabeza? A mí no me importa si sos transexual, gay o heterosexual o, no sé,
lo que quieras sentirte que sos, porque ahora cualquiera se puede sentir hasta transedad, por ejemplo, la gente se siente diferentes edades, y como en Canadá, que hay un señor de 60 años que se crea una nena de 8 años, y ni como es tan progresista, viste, Canadá no le dicen nada. Así que bueno, ahí ya se mezcla, puede llegar hasta la pedofilia y lo que sea, no sé a dónde, cómo lo controlan. Bueno, si él vive así, de su propio bolsillo, no tengo ningún problema. Claro, hay que Ahora, si tengo que pagar impuestos sí. para mantenerlo, ahí Claro. ya Bueno, no. Ahí ya por no eso es te lo digo, mismo. ¿por qué tiene que haber un cupo de cierto número de personas transexuales? No tengo nada en contra de los transexuales. Ahora me refiero, si esos transexuales, o esos gays, o esas lesbianas, o heterosexual, quien sea, porque es amigo de, o porque hay un cupo de, tiene que ocupar esos puestos de trabajo sin estar capacitado. ¿Por qué? Porque una ley lo dice. Eso no es un derecho, son privilegios. Y en Exacto, Argentina sí. estamos llenos de privilegios por todos lados. Entonces no creo que construyamos una sociedad mejor sin valorar la meritocracia. Exacto. No llegamos a donde llegamos todos justamente fuera de la política, no llegamos todos a donde llegamos porque no teníamos mérito, ¿no? Sí, tenemos mucho mérito. Para que te contraten a vos a donde te contrataron en Suiza la primera vez, o para que me contraten a mí en Dubái, había algo de diferente en nosotros, por eso nos contrataron. Fuera del hablar varios idiomas, eso ayuda muchísimo. Por eso que, bueno, idiomas es una de las cosas principales que siempre... Como ahora en Argentina teníamos ¿quién era el Ministerio de Relaciones Exteriores? No hablaba inglés. Sí, es una locura. No sé si sigue estando, no me acuerdo el nombre ahora, pero es todo... Sí, Felipe Solá. Sí. O sea... Y bueno, es lo que hablamos antes, la gente de clase B prefiere trabajar con gente de clase C, entonces, y terminas poniendo gente de nivel muy paupérrimo, de nivel de educación y de capacitación y experiencia muy bajo, en puestos de responsabilidad altísima, y bueno, ¿qué puede salir mal? Imagínate. Claro, pero fíjate que vos que las leyes que se usan en las empresas privadas, como en una aerolínea, por ejemplo, que un requisito básico es hablar inglés. ¿Por qué en el Estado no puede ser un requisito básico hablar inglés si sos el Ministerio de Relaciones, si sos el ministro de Relaciones Exteriores? O sea, ni siquiera lo básico se exige, y ahí es donde te das cuenta que la meritocracia no les importa nada, lo que importa es el acomodo. Sí, o es peor todavía, porque en instituciones como esa en Argentina, el cuerpo diplomático sí tiene requisitos muy exigentes. Y sí tiene que cumplir, hacer cursos y tener títulos y tener un montón de cosas y tiene que manejar idiomas. Pero después estos paracaidistas saltan por encima de todas esas disposiciones y caen como el jefe. Y entonces el jefe se libera de todo eso. Decís, ¿cómo puede ser? Todo el resto del cuerpo diplomático tiene que pasar por un montón de filtros y concursos y años de estudios y carrera universitaria, más la carrera diplomática, más idiomas. Y los que tienen que tomar las decisiones no lo tienen que hacer, es ridículo. Eso debería valer para todos los cargos jerárquicos del Estado, en realidad. Sí. En definitiva, y para ir cerrando, lo que saco de todo esto es que ¿cómo se dice? Nuestro deseo interior de crecer y de ser mejor personas y teniendo ética, nos lleva a lugares o nos lleva también a hacer sacrificios y a llegar a lugares que otras personas no van a llegar nunca porque no están dispuestas a hacer ese sacrificio, ¿no? Así que, sí, bueno, totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo. Me encantaría seguir hablando mucho más, pero el tiempo es tirano y por ahí la charla o se va a quedar muy larga o por ahí tenés algún otro compromiso también más tarde. Así que te agradezco 1000 veces otra vez. Seguramente voy a organizar para que hagamos otra charla más en algún momento para hablar de otros temas en los que podamos, ¿cómo se dice?, explayarnos más en el tema económico o en tu proyecto de tu empresa, etcétera. Cosas que podamos comentar para que la gente lo tome como también hasta para su vida diaria, ¿no?
Muchas de las Sí. cosas que aprendemos en nuestros trabajos, después cuando las aplicamos a nuestra disciplina diaria, también tienen muy buenos resultados, así que sería Exacto. bueno hablar por ahí de otras cosas también. Así que te agradezco mucho. Un Gracias a abrazo vos. Quería enorme. hacer una última acotación. Sí, sí. Una última acotación con respecto a lo que mencionabas de la mediocridad y Sí, bueno, sí. el desastre que tenemos en Argentina, en muchos países latinoamericanos, y la corrupción. Hay un tema que siempre me vuelve a la mente, que uno puede echarle la culpa a los políticos, a los sindicalistas corruptos y todo eso, pero hay un dicho que dice, el mal en el mundo no es tanto causado por gente mala y que hace cosas malas, sino más bien por la gente buena que no hace nada al respecto. Sí. Entonces, en realidad, es un poco nosotros, la gente decente de nuestros países, que por no querer mancharse o por no querer mezclarse con gente corrupta y sucia y malvada, decidió retirarse completamente del ámbito público y político y de esa manera le dejamos cancha libre a los corruptos, a los criminales y a los mafiosos. Y eso es algo que también tenemos que cambiar. Tenemos que luchar por nuestro propio desarrollo, pero también tenemos un compromiso hacia nuestra historia, hacia nuestra familia, hacia nuestra comunidad. Entonces tenemos que involucrarnos y tenemos que participar. Es molesto, es horrible, no tengo ganas de hacerlo, pero lo tengo que hacer. Sí. Hay que meterse en el barro, porque si no, nunca vamos a poder. Es lo que nos toca a nuestra generación. Sí, a medida que te voy escuchando, veo un espejo en vos, porque la frase que acabas de usar es una frase que me quedó grabada, es de Edmund Burke, y aparece al final de la película Lágrimas del Sol, que es una película con Bruce Willis y Mónica Bellucci. Así que si no la viste, te invito a verla. Es un poquito fuerte en una parte, es un poquito fuerte en una parte, y termina con la frase esa, dice: el único requisito para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Así que me la sacaste del corazón, porque es una cosa que me acompaña muchísimo en mi vida. Así que cuando puedas ver la película, la voy a ver, porque así como te dije antes, no es casualidad que nos hayamos encontrado en la internet. Había muchas cosas que teníamos que decir y espero que mucha gente saque mucha información excelente de todo esto para su propia vida. Nombré la película porque de las películas uno aprende mucho también. Yo no solo aprendí inglés, sino que aprendí mucho y encontré mensajes interesantísimos, como esta frase, que cuando la veas al final de la película te vas a largar a llorar seguramente. Así que no sé dónde la escuchaste vos, pero me pareció excelente para terminar esto. La verdad que me ha sorprendido muchísimo y me quedo bastante emocionado con eso, porque por eso que decidí abrir un canal de YouTube, por eso que decidí publicar un libro, por eso que dono mi dinero y mi esfuerzo para ayudar a un orfanato en Argentina, como te lo comenté fuera del aire. Y para mí de eso se trata la vida, de encontrar tu objetivo y siempre teniendo en cuenta tu proyecto personal y la vida del otro. O sea, que mis deseos y mis necesidades no avasallen los deseos y las necesidades de los otros, ¿no? Así que, exactamente. Bueno, estamos en camino, en un gran camino, tenemos mucho por hacer todavía, o sea, muchísimo. A pesar de que mucha gente te debe decir, o como por allá, mucha gente me dice, bueno, pero ya has viajado por todo el mundo y ya conoces esto y ya hiciste esto, ya ganaste dinero, ¿y ahora qué más? Y le digo, bueno, ¿ahora qué más? Bueno, ya hablamos de todo eso ahora. Hay mucho por hacer, hay mucho por enseñar, mucho por transmitir y mucho por aprender, porque lo que nos falta aprender todavía, o sea, el saber no ocupa lugar, así que acá, ahí seguiremos. Exacto, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Bueno, no sé si querés agregar alguna otra cosita más y por ahora lo damos por terminado, pero bueno, me pareció riquísima la información que nos diste. Espero haber aportado yo también algo de lo que es lo que fue mi vida o lo que es mi conocimiento ahora, después de haber investigado tanto. Y más adelante podemos coordinar otra entrevista hablando de otros temas
como para potenciar un poco más esta, ¿no? También. Ok, con mucho gusto. ¿Sí? Lo que pueda aportar, contá conmigo. Buenísimo. Así que bueno, lo damos por terminado por ahora. Un saludo grande, saludo a tu familia, a tus amigos. Y bueno, si me toca en algún momento viajar con mi trabajo cerca tuyo, espero que nos podamos encontrar para tomar un café y con mucho gusto. Un poco más. Con mucho, sería un placer. Así que cuando estés por acá, avísame. Vamos a intentarlo. Cuando se empiece a mover más la cosa y nos dejen salir del hotel, porque en algunos lugares no nos dejan salir del hotel, así que... Bueno, un abrazo enorme. Con gusto. Igualmente para vos, Hasta siempre. Que tengas un buen día. Hasta pronto.